financiero 2023, algunos puntos claves a tener en cuenta. Y para poder hacer un planeamiento necesitamos saber qué sucede en el mundo, un poco el tema de nuestro entorno, ¿no? Porque en un mundo globalizado como en el cual nos encontramos, todo lo que suceda en el mundo va a terminar afectándonos, como vamos a ver a continuación. He puesto el dibujito del mapa mundi justamente para que recuerden que primero tenemos que entender cuáles son las variables macroeconómicas o geopolíticas que están sucediendo actualmente en el mundo y cómo éstas pueden influir en el devenir de las actividades empresariales que nosotros podamos llevar a cabo dentro de Perú. No estamos ajenos a lo que pasa en el mundo, como lo vamos a ver ahora. Y para comenzar he puesto la foto de un avión que tiene 4 turbinas. La idea es entender cada una de las turbinas. Imagínense que el mundo es el avión y cada turbina es uno de los, o representa uno de los grandes motores de la economía a nivel mundial. Vamos a indagar de qué se trata cada una de las turbinas. La foto creo que lo dice todo. Una primera turbina podría ser qué sucede en China, otra turbina qué sucede en la economía americana. Solamente entre estas dos economías superan el 50% de la economía mundial. La tercera es qué pasa en Europa, en la economía europea, y la cuarta podría ser qué sucede en el resto de países del mundo. Entonces vamos a ver qué sucede en este contexto al día de hoy. ¿Qué pasa con China? China se espera que tenga un menor crecimiento, estamos hablando de 2022 y 2023, un menor crecimiento respecto a años anteriores y esto debido a temas de COVID. La política del gobierno chino habla que tenemos o tienen que cerrar las ciudades, así tengan 20 o 30 millones de habitantes, cerrar el comercio radical para tratar de evitar nuevos contagios y están en ese proceso hace más de un año y van a continuar trabajando de esa manera. Es la forma como ellos enfrentan esta enfermedad o este virus en realidad. Y más allá de que pueda ser manejable o no en el resto de países del mundo, China tiene una peculiar manera de hacerlo. Y esto tiene una connotación internacional porque al cerrar ciertos puertos o cerrar algunas fábricas en las principales ciudades donde haya detección de COVID, eso hace que la demanda y la oferta de bienes y servicios se reduzca. Y siendo China uno de los motores del avión, esto por lo general afecta no solamente su economía, sino el resto de economías. China es uno de los principales socios comerciales del Perú, si no el principal socio. Esto significa que si China crece a tasas menores, obviamente es muy probable que el comercio entre China y Perú también se vea afectado y esto va a afectar el PBI y otros indicadores que nosotros tenemos que considerar. Adicionalmente, ¿qué sucede en China? Tenemos dos puntos claves, que es el sector construcción, que era uno de los motores internos de su economía y el cual se ha visto afectado por todos estos temas de COVID, restricciones al comercio, a la cadena de abastecimientos que estuvo en crisis hasta hace unos meses, y el sector financiero también está golpeado. En el sector financiero hay bancos, obviamente sabemos que la información que puedan emitir estos bancos pueda no ser del todo confiable, pero lo que se habla es que el sector financiero está bastante golpeado porque justamente financiaba la compra y venta de bienes inmuebles. Al resentirse el sector construcción, también se resienten los activos de los bancos y esto hace que obviamente la actividad financiera se reduzca y traiga consecuencias dentro de la economía china. Una tercera cereza del pastel podría ser la situación con Taiwán. Hay un tema geopolítico de reclamo de esta isla. No es este webinar materia de contar la historia y si le corresponde o no le corresponde, pero lo cierto es que hay ahí un conflicto entre una superpotencia nuclear como es China y económica y otro que es el que viene a continuación, que es Estados Unidos. Entonces, por momentos sube la tensión, por momentos baja, pero si uno se fija en el largo plazo,
China tiene claro que tiene que Taiwán pasar a ser, al igual que lo fue Hong Kong, parte de China continental. Y entonces ahí entra en conflicto porque Estados Unidos no está de acuerdo con eso. Entonces, eso eleva las tensiones, eleva también los gastos en armamento en la zona. También aparecen otros actores como Corea del Norte, con Corea del Sur, también aparece Japón, y entonces la cosa se complica un poco. Entonces, esa zona es un foco de tensión, pero desde el punto de vista económico, lo que vemos es un menor crecimiento de China. Se habla que para el próximo año China podría estar en el orden del 4%, lo cual puede ser un promedio interesante con respecto a otras economías del mundo, como vamos a ver, u otros motores del avión. Sin embargo, para un país que venía creciendo a tasas de 6, 6,5%, 4 es un golpe significativo, sobre todo para países que de alguna manera teníamos una alta relación comercial, como en este caso es Perú. Esto obviamente afecta nuestros commodities, nuestros precios y de exportación, y podría también afectar la cantidad exportable. En el caso de Estados Unidos, que es el segundo motor, podría ser el primero también, ahorita Estados Unidos está combatiendo un contexto bastante delicado, que es una alta inflación, una inflación que no se veía desde los años 80. Esto trae consigo alto endeudamiento. ¿Por qué? Porque como muchas de las empresas en Estados Unidos tienen por política tener altos niveles de endeudamiento, es una economía que vive del crédito, no solamente empresas, sino también las personas, y a largo plazo, en el momento que se sube la tasa de interés, que es lo que viene realizando la Fed, lo que sucede es que el costo de la deuda también sube. Y si los márgenes de las compañías no son suficientemente holgados, entonces ese gasto financiero trepa y lo que hace es castiga los márgenes o puede llevarlos a tener problemas de pérdida. E incluso un alto endeudamiento podría generar que los bancos sean un poco reacios a continuar financiando algunas actividades. Y es en este contexto en el cual se encuentra Estados Unidos. Una alta inflación que obliga a la Fed a tener que tomar medidas en cuanto a subir la tasa de interés como política monetaria contractiva para poder frenar un poco el incremento de la inflación y regresarla a un nivel promedio de 2,5%, con niveles de 8 o más como actualmente se encuentra. Es complicado para la economía americana pensar en un crecimiento. El tema, como vamos a ver más adelante, el tema de la tasa de interés juega un rol clave, porque en la medida que la Fed suba la tasa para bajar la inflación, esto también tiene un rebote en las bolsas de valores. Y esto también tiene un efecto rebote, como ya lo mencioné, en el costo de endeudamiento, pero también en una variable importante, que es el jobless, o sea, las tasas de desempleo. Si estas tasas de desempleo comienzan a subir, o sea, hay mayor desempleo en el país, entonces la Fed se encuentra entre seguir subiendo la tasa para bajar la inflación, pero eso genera recesión. Entonces se encuentra en una disyuntiva. Y eso es un poco lo que hasta el momento todavía no está pasando, porque la Fed viene subiendo la tasa, pero el nivel de desempleo todavía se mantiene bajo. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que la Fed vaya a seguir subiendo la tasa como lo ha anunciado, ya está en niveles por encima de 4%. Si esa es la expectativa, esto tiene una repercusión en los mercados financieros, como vamos a ver más adelante. Entonces, todo está interlazado. Adicionalmente, en Estados Unidos se vienen algunos cambios políticos que pueden ser claves, que entran en vigencia o se van a dar la próxima semana. Y estos tienen que ver con los cambios lo que se le llama las elecciones de medio término, ¿no? Que son la renovación parcial de la Cámara de Representantes, donde es muy probable que a raíz de este alto nivel de inflación, los republicanos, que no es el partido gobernante, no es el partido de John Biden, vayan a cobrar relevancia en el sentido que obtengan la mayoría de esta Cámara. Y el Senado todavía es una duda si se mantiene mitad-mitad o va a tener mayor participación de los republicanos. Estos cambios pueden tener un efecto importante en la economía americana. ¿Por qué?
porque el gobierno de John Biden se encuentra apoyando, como ya lo sabemos, un conflicto muy triste y muy delicado que se está dando en Europa. La invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo decidido de la OTAN y de Estados Unidos a estos países para hacer frente a esta invasión o a este conflicto. Entonces, dado ese conflicto, Joe Biden, que de alguna manera controlaba las dos cámaras de representantes y el Senado, tenía el apoyo para poder seguir girando cheques y seguir atendiendo el apoyo a Ucrania para poder soportar los gastos de la guerra, tanto en términos militares como económicos. ¿Pasará lo mismo si es que hay cambios en estas cámaras de senadores o de representantes? No se sabe. Entonces, ese es como se dice, un question mark, una duda que hay que tener en consideración, porque si va a seguir gastando o no en esta situación, eso podría conllevar a un mayor gasto fiscal por parte de Estados Unidos, y eso también podría tener complicaciones de cara a que Estados Unidos va a requerir mayores emisiones de bonos del tesoro para financiar esos gastos. Y esos bonos del tesoro van a terminar saliendo con una tasa de interés un poco más alta. Entonces, nuevamente, se entra un círculo vicioso. El tercer motor tiene que ver con cómo está Europa. Hablamos de China, ya hablamos de Estados Unidos, ahora hablemos de Europa. Bueno, Europa la tiene complicada, ¿no? Un alto nivel de inflación, también producto de la guerra, y en el caso y también alto endeudamiento, pero Europa se encuentra en un conflicto militar, donde el mundo está polarizado desde el 24 de febrero que arrancó la invasión de Ucrania en dos lados, ¿no? El lado pro-occidental o occidente y el otro lado que es Rusia y algunos países que apoyan a Rusia. Ese conflicto, esta polarización se ve reflejada en el territorio de Ucrania, donde se están librando batallas entre el ejército ruso y el ejército ucraniano apoyado por armas de la OTAN. O sea, es una guerra indirecta entre la OTAN y Rusia que Dios no quiera, pero puede escalar a mayores niveles, como lo hemos visto hace un par de semanas con las amenazas de uno de los bandos de usar armas nucleares o una bomba sucia, como se le llama. Este conflicto no es simplemente un tema militar, tiene una connotación económica también muy alta, porque al Rusia ser el principal proveedor de recursos energéticos, llámese gas, llámese petróleo o energía hacia Europa Occidental, al haber cortado estos suministros, le restringe prácticamente la gasolina a este motor que se llama Europa Occidental. Y en el corto plazo es difícil que estas energías puedan ser reemplazadas. Entonces, esto conlleva a que muchas de las industrias europeas de Europa Occidental, al verse afectadas por restricciones energéticas, primero la energía le ha subido el costo, por lo tanto, los márgenes van a ser mucho más bajos. Segundo, la energía también sube para las personas de a pie, los que tienen casas, los que usan automóviles, ha subido el petróleo, ha subido la energía, pero ha subido 4 o 5 veces el precio de lo que normalmente pagaba. Tiene que entrar el Estado a subsidiar, eso significa mayor deuda para el Estado, en un contexto donde la inflación producto de estos cambios en los precios de los recursos energéticos han subido. Entonces, incluso en algunas industrias van a tener que restringir la producción en la medida que no tengan suficiente energía. Frente a esa situación, es muy probable que Europa pueda entrar en una recesión el próximo año. ¿Eso qué significa para nuestro ejemplo del avión? Una turbina que se va apagando, ¿no? Y ojo que Europa también es socio comercial de Perú. También tenemos cómo está el resto del mundo. Bueno, hay una polarización, hay algunos que están a favor de la OTAN o de los países europeos, otros pueden estar a favor de Rusia. Lo cierto es que este contexto de incremento de precios de commodities y del petróleo, de la energía, ha generado, más allá de una polarización, un incremento significativo de la inflación en todo el mundo. Y todos los países se ven afectados de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque estamos globalizados, ¿no? Hay una alta inflación y existen otros conflictos militares que todavía no detonan en un conflicto más grave como el de Ucrania, pero que están ahí, como el de Grecia y Turquía, el de Corea del Norte y Corea del Sur, el de Bielorrusia, que como aliado de Rusia podría entrar en
conflicto o invadir Ucrania, y los conflictos clásicos de Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita, Israel, etc. Entonces, aparentemente el COVID se fue y ha generado o ha despertado ciertos nacionalismos y una polarización que no se veía desde hace muchos años atrás. Y ahora, ¿qué sucede? Eso es un poco cómo está el mundo. ¿Y ahora qué sucede localmente en nuestro Perú? A la izquierda ven el mapa de Perú, de nuestro Perú, y a la derecha ven un camino nublado. Es más, no se puede ver qué hay más allá. Y eso obedece un poco a lo que llamamos nivel de incertidumbre. La incertidumbre no es la misma que teníamos en agosto del año pasado, donde recién se habían elegido las nuevas autoridades políticas, llámese el Ejecutivo, llámese el Congreso. Hoy ya sabemos, como quien dice, de qué pie cojean, y de alguna manera los riesgos que teníamos el año pasado no son los mismos este año. Hay riesgos que están acotados, pero de igual forma la inversión privada y la inversión pública, sobre todo la privada, en la medida que no tenga certidumbre o incentivos que los lleven a nuevamente invertir, no van a ser motores que contribuyan al crecimiento del PBI para el próximo año, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos considerar para nuestro planeamiento con respecto al contexto nacional? Hay una polarización también, qué coincidencia. Hay una polarización entre los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno, los que se mantienen neutros y no van ni para un lado ni para otro, o los que dicen esto es lo mismo de antes. Hay altos niveles de corrupción, como lo estamos viendo todos los días. Hay problemas de gobernabilidad e institucionalidad serios, ¿no? El caso de, por ejemplo, Petroperú es un caso que no veíamos hace muchos años, en los cuales se tenga que usar fondos que podrían haber sido utilizados para otro propósito, como construcción de colegios, hospitales, que terminan siendo utilizados como salvamento de una empresa que está bastante endeudada y quizás pueda ser manejada de mejor forma. Y también existen algunas nuevas regulaciones laborales o tributarias que de alguna manera pueden afectar lo que uno podría tener planificado. Un ejemplo de ello puede ser el cambio en las actividades de origen nuclear, o sea, todas aquellas personas o empresas que de repente parte de sus actividades nucleares, o core, como se le llaman, eran terciarizadas por un tema de eficiencia y otro, reducir riesgos, en fin. Ahora tienen que incorporar en sus planillas a este personal, y si bien es cierto que es algo que todavía está en debate en los tribunales, la ley ya está promulgada, y entonces sí existen riesgos que comience la SUNAFIL a hacer revisiones del personal o de los servicios que contratan las empresas y que puedan ser sujetas a multa, ¿no? Entonces, esos cambios en regulación, esos costos que ahora hay que incrementar en la empresa, son temas que tenemos que tener en el radar a la hora que vamos a hacer un planeamiento para saber que existen algunos riesgos que podrían presentarse. Respecto al tema social, ahí vemos los dibujitos de algunas personas que están con la bandera de Perú, pero que no necesariamente se sienten cómodos con la actual situación, y esto genera mayores conflictos sociales, ¿no? Estos conflictos sociales conllevan a un malestar social. Los precios suben, no dejan de subir, no se ve realmente que se cumplan las promesas a las cuales los políticos de hoy ofrecieron mejoras, en parte por el contexto internacional que hemos evaluado, en parte por el contexto local, ¿no? No se ponen de acuerdo, la inversión privada todavía no despega en la medida que nos gustaría, y eso obviamente genera cierto malestar social, porque esta gente, sobre todo de los niveles socioeconómicos más bajos, están esperando una respuesta positiva por parte de los políticos, una acción, algo tangible que puedan ver que están mejorando, y no lo están viendo, más bien todo lo contrario, ¿no? Y finalmente tenemos a nivel de contexto económico alta inflación, una inflación que no se veía hace bastantes años. Se repite el patrón de los países de afuera, como verán, ¿no? Alta inflación, un tipo de cambio que estaba 3.5, 3.6, trepó a 4.15, de ahí bajó un poco, 3.7, hasta hace unos días estamos en 4,
todo el tema de la expectativa de alza de tasas de la Fed, y ahora, hoy día nos sorprendió, en los últimos 2, 3 días ha estado bajando, 2 días ha estado bajando, hoy día que ha cerrado más o menos 3,94, pero por ahí debería mantenerse. Un banco central de reserva que está actuando desde mi humilde opinión de una forma muy responsable, ya tiene años de experiencia el doctor Velarde y su equipo, es un equipo realmente de primera y creo que está atendiendo bastante bien con esta metodología de la flotación sucia, el manejo del tipo de cambio, y no solamente eso, sino tratando de atacar y reducir la alta inflación. ¿A través de qué? Del incremento de tasas de interés. Como ya les había explicado, es un buen mecanismo para atacar la inflación, pero no es que subo la tasa y mañana baja la inflación. Van a pasar unos meses para que eso se vea reflejado en una reducción de la actividad económica que haga que baje la inflación. Pero ese freno a la actividad económica conlleva que mi PBI también crezca menos. Hablando de Perú, para este 2022, el día de hoy, Kurt Burneo, ministro de Economía, ha hecho un ajuste a las tasas de PBI, a la tasa de crecimiento de PBI para este año, y la citó aproximadamente en 2,7%. Y para el próximo año proyecta entre 3 y 4%. Desde un poco lo que vengo recogiendo de algunas instituciones financieras, esto es bastante halagador, bastante alto, puesto que las instituciones financieras consideran que el crecimiento más se va a acercar va a estar entre 2 y 2,5, principalmente por un gran proyecto que se llama Quellaveco, la minera. Bueno, en términos de inflación, este año deberíamos estar cerrando aproximadamente en 8%, y para el 2023 algunas instituciones financieras consideran que la inflación podría estar en niveles de entre 3 y 4%. Cuando uno va a hacer planeamiento, tiene que considerar algún tipo de cambio promedio para el 2023. ¿Qué inflación vamos a considerar? En este contexto, cuando hay mucha variabilidad y que te puedes ir para una inflación que se mantenga alta, si es que los conflictos internacionales se mantienen, o una inflación que comience a aterrizar en la medida que la inflación en Estados Unidos baje y en la medida que el Banco Central también vea que puede bajar su tasa y que baje también el petróleo y otros componentes, entonces podríamos hablar de una inflación más cercana al 3,5, ¿no? Entonces, puede irse a un 6, 6,5, o puede estar en un rango de 3. Cuando uno tiene esa diferencia, esa varianza, lo que les puedo sugerir para su planeamiento es considerar dos escenarios. Un escenario A con una inflación a un lado y un escenario B con una inflación a otro. Ahora, si quieren ser más efectivos en términos de no hacer dos escenarios, sino solamente manejar uno, que es el que van a llevar a aprobar a directorio, pueden manejar un término medio entre los dos polos, o sea, una inflación de 4% aproximadamente, y ya va a depender de cómo evolucionen las variables en el mundo, ¿no? Entonces, eso es en materia de inflación. En términos de tipo de cambio, se espera que se cierre este año en 3,98, ¿no? Dicen que por efectos de justamente la política de flotación sucia que utiliza el Banco Central de Reserva hace más de 20 años con excelentes resultados, si no hubiera esta política, probablemente el tipo de cambio esté en niveles de 4,15. Hoy estamos en 3,93, 3,96, podría cerrar muy cercano al 4%, y para el próximo año, el primer semestre se esperaría que esté en esos niveles de 4, 4,05, pero para el segundo semestre ya la política de la Fed de subida de tasas debería parar. Ya debería verse algún resultado en esa inflación americana. Si las expectativas de los agentes es que a partir del segundo semestre del próximo año ya la Fed comience a estabilizar la tasa, incluso haya tendencia a la baja, lo más probable es que el tipo de cambio baje y podríamos estar cerrando con un tipo de cambio de 3,80. Pero nuevamente me estoy basando un poco en el feedback que recibo de diferentes instituciones financieras. Lo cierto es que no hay un solo economista en el mundo que les pueda decir, vamos a cerrar en 31 de diciembre del 2023 a este tipo de cambio ni este nivel de inflación. ¿Por qué? Porque existen muchas variables que no se sabe cómo van a terminar, como los conflictos que les comentaba en Europa
y lo que eso conlleva en términos de materia prima, energía, petróleo, etc. Bueno, eso es con respecto a las variables macroeconómicas internas. Como les digo, un menor crecimiento, se espera un PBI que no supere el 2.7, ¿no? Aproximadamente para el próximo año, 2.5, 2.7. Las bolsas no andan muy bien para los que nos gustan las inversiones en bolsa, ¿no? Para que tengan una idea, el Standard & Poor's, que es la bolsa típica americana, está cayendo 20% este año, lo cual es delicado. El Dow Jones, que cae 10% a la fecha, desde el 1 de enero. El Nasdaq, que son las acciones tecnológicas, ¿no? Google, Amazon, Apple, Netflix, etcétera, está en 32% de caída, ¿no? El mercado europeo está en 16% de caída. El Hansen en Asia está en 29% de caída. La Bolsa de Valores de Lima está 4.3 positivo. No está en caída, está en positivo. Pero hay un dato interesante para que lo que les gusta invertir en bolsa. En las últimas 2 semanas algo ha sucedido en la Bolsa de Valores. Las entidades o las empresas financieras, bancos y otros, han comenzado a subir muy fuerte. Hoy estamos hablando que solamente las acciones de empresas financieras tienen un crecimiento de 22% este año. Entre otras razones, siempre hay un componente de especulación, pero entre otras razones, el hecho de tener tasas de interés más altas puede generar que el gap que se genere entre la tasa activa, que es la tasa que utilizan los bancos para prestar dinero, y la tasa pasiva, que es la tasa que utilizan los bancos para remunerar los depósitos, ese gap crezca, por lo tanto, el margen financiero que generan los bancos sea mayor. Y tampoco se nota una desaceleración de la economía peruana. Hay una menor inversión, sí, pero seguimos creciendo. Y si nos comparamos en el vecindario, en Latinoamérica, somos los que pueda tener, o uno de los países que tenga las tasas más altas. A eso hay que sumarle que nuestra economía es la menos endeudada, o una de las menos endeudadas de la región. Tenemos uno de los niveles de déficit fiscal más bajos, no llega a 2%. Otros países como Brasil están casi en 10. Acá no llega ni a 2%. Entonces, a pesar de todo el contexto que puede sonar que las variables no juegan a nuestro favor, la economía peruana está súper sólida. Entonces, va a depender finalmente de nosotros el querer ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo personalmente me inclino hacia ver el vaso medio lleno, pero no siendo ajeno a los riesgos bien identificados que les sugiero que lo tengan para sus presentaciones de planeamiento y qué es lo que se espera. Y seamos conscientes que hay variables que no vamos a controlar, ¿no? El tema de la inflación, por más que los bancos centrales están atacando, no se sabe en qué va a terminar. No se sabe qué va a pasar en Estados Unidos y si es que los congresos van a estar alineados con las políticas de Biden. No sabemos qué va a pasar en Ucrania, con qué decisiones nos va a salir nuestro amigo Vladimir Putin. Entonces, hay varias variables que no se puede decir si se van para un lado o para otro, ¿no? Entonces, yo creo que son riesgos que están ahí, pero en la medida que los tengamos identificados y hasta cierto punto mitigados, podemos ser un poco positivos proyectando el próximo año. Muy bien. ¿Cómo entonces enfocamos el planeamiento para el año 2023? Algunos factores claves ya en esta última etapa que les puedo comentar. Los temas de compliance dentro de la empresa son temas importantes. Compliance viene a ser la parte de cumplimiento, la parte de ética. Es muy importante que en este contexto donde no va a haber un crecimiento fuerte, ni mucho menos, se habla que la inflación, la inversión privada probablemente llegue a niveles de 0%. No caiga, pero 0%. Claro, alguien dirá, bueno, si quieres ver el vaso medio lleno, ya habíamos crecido en el 2021, efecto rebote del 2020 por el tema del COVID y el encierro que hubo en la economía o el cierre de la economía. Y si el 2022 estamos aún creciendo un poco y me dice que el 2023 vas a crecer un poquito más en términos de PBI, pero en términos de inversión privada te mantienes, significa que no estás cayendo. Y eso no es malo.
es bueno para el contexto en el cual estamos. Cuando pase la lluvia y salga el sol, tendremos una mejor posición para seguir apostando o seguir creciendo. Entonces, yo creo que puede ser un momento, si el crecimiento no va a ser muy fuerte, para fijarnos un poco dentro de nuestras empresas y ver cómo está el área de cumplimiento, si es que lo hay, que si es que no lo hay, siempre es bueno tener un tercero que pueda decirnos si estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista de la ética, del cumplimiento, que los documentos estén correctos, que las garantías estén bien extendidas, etcétera. Respecto a inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Conversaba con un banco de inversión del exterior en Canadá y le decía, ¿cuál es tu perspectiva? Quiero hacer mi planeamiento, ¿en qué debería yo fijarme? ¿Qué variables macroeconómicas debería fijarme? Y me dijo algo muy interesante. Mira, hay 4 variables claves que debes de tener, más allá del avión y los motorcitos, ¿no? El primero es el nivel de inflación. Mientras la inflación sea alta, las perspectivas de crecimiento son bajas. Y eso es algo que de todas maneras los bancos centrales ya lo saben y están atacándola con tasas de interés altas. Pueden atacarla en tanto no le generen fiebre a la economía. ¿Qué es generar fiebre? Más allá de la inflación. Es que comiencen a subir las tasas tan fuerte que el nivel de desempleo comience a trepar. Si el nivel de desempleo trepa, ya no pueden subir tanto las tasas de interés y van a tener que frenar esas tasas de interés. Y cuando sube el desempleo significa que las empresas están comenzando a reducir personal porque quieren de alguna manera mejorar sus márgenes y eso contrae la economía. Entonces, tiene un doble efecto la subida de tasa de interés. Entonces, hay que encontrar el punto óptimo y en eso están los bancos centrales, en eso está el Banco Central de Reserva del Perú. Se estima que la tasa pueda llegar incluso a 7.5 hasta el primer semestre del próximo año. En eso está la FED también. Y en eso están los bancos de Europa. Entonces, yo creo que por ahí va a ir la cosa. Puedes especular que por los próximos 6 meses las tasas de intereses en el mundo, incluido Perú, van a seguir subiendo. ¿Para qué? Para atacar una inflación que se va a mantener alta en la medida que ese conflicto en Europa no comience a tratar de llegarse a acuerdos o que por lo menos se reduzca la tensión. Y eso también afecta el tipo de cambio, porque en la medida que la Fed suba su tasa, entonces el dólar se vuelve más fuerte. ¿Ok? Entonces, esas 3 variables se pueden predecir, pero hay una que no puedes predecir. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a hacer Rusia en el actual contexto? Y Rusia no quiere perder, y la OTAN tampoco. Si los dos no dan su brazo a torcer, esto tiene para largo y es algo que no se puede considerar en un planeamiento. Entonces, cuando hay esa variable que uno no puede controlar, se genera incertidumbre. Y el que se encarga de hacer el planeamiento es enemigo de la incertidumbre porque entonces tendría que hacer 500 escenarios para tratar de llegar a uno que se aproxime a lo que cree que puede pasar. Entonces, esa variable del conflicto que acarrea prácticamente a la mayor parte de Europa es algo que se percibe que va a continuar. Entonces, ahí hay un question mark. No se sabe qué va a pasar. Pero ese conflicto tiene o afecta tu inflación, va a afectar el tipo de cambio y va a afectar la tasa de interés. Con eso no le digo que vean el vaso medio vacío. Mantengamos los medio llenos porque finalmente estamos acá en Perú y si bien esos indicadores nos afectan, también es cierto que en la medida que yo tenga certidumbre de en qué terreno me estoy manejando, puedo proyectar algo para mi compañía. Entonces, yo trataría nuevamente de ver el vaso medio lleno a pesar de estos riesgos. Hay formas de cómo mitigarlos. Eso probablemente sea una charla posterior que les pueda dar. La estructura óptima de capital dentro de los KSF, por si acaso, se llaman Key Success Factors o factores de éxito para un correcto planeamiento o decisiones que puedan tomar en sus empresas. La estructura óptima de capital tiene que ver con, si estoy en un contexto que las tasas están subiendo mucho, entonces me preocuparía de ver cuáles son mis niveles de deuda, ¿no? Porque en la medida que yo siga tomando deuda, esta nueva deuda va a venir con tasas mucho más altas. Eso va a afectar mis márgenes porque el gasto financiero va a subir y la utilidad antes de impuesto va a ser un poco menor. Entonces, en ese contexto de tasas altas, ¿qué debería yo hacer? Definir
una estructura de deuda a mayor plazo, con formas de pago distintas, puede ser un momento para no concentrarnos tanto en el crecimiento de la compañía, sino para definir esta estructura óptima de capital. Otro tema que les recomiendo analizar antes de cerrar el planeamiento es analizar la rentabilidad por unidad de negocio. Si nosotros manejamos varias unidades de negocio en la compañía, dense un tiempo para analizar cómo están los márgenes en cada una de estas unidades de negocio. Podríamos detectar que hay alguna unidad de negocio que está generando déficit y que está jalando las utilidades de las otras unidades de negocio. Y puede ser oportunidad para poder tomar decisiones respecto a esa unidad que no camina bien, ya sea remediarla o ver un proceso de enajenación o un proceso de cierre. O sea, hay varias cosas que se pueden evaluar ahí. La estrategia de generación de valor y sostenibilidad es fundamental en este contexto. ¿Cómo le agregamos valor a la compañía desde el punto de vista financiero? Pero también llevando a cabo actividades que hagan sostenible, justamente, vale la redundancia, las actividades de la compañía a largo plazo. Y hoy en día las actividades asociadas a sostenibilidad son temas que ya no deben ser ajenos a la compañía, más bien todo lo contrario, deben ser parte de la evaluación que hagan las empresas para ver cómo puedo hacer que mis actividades vayan acompañados con un proceso sostenible a largo plazo. También este tema de la sostenibilidad y otros conlleva a buscar que nuestras empresas sean más inclusivas y diversas. O sea, que aceptemos a todas las personas como son, sin distinción de género, y tratar de buscar cierta equidad en las compañías. La licencia social en este contexto es muy importante. Lo estamos viendo a las empresas mineras que constantemente sufren bloqueos de carreteras, reclamos, estos conflictos sociales, ¿no? Y hay personas que están asusando justamente a las comunidades para irse en contra de las compañías. En algunos casos, poniéndonos en el otro lado, porque siempre hay que ser empáticos, quizás también estén reclamando cosas justas, ¿no? Es un mix. Cada tema o cada reclamo es algo puntual. Lo cierto es que para poder operar a largo plazo, lo que se requiere en este país es una licencia social. Cada empresa en el área donde se desarrolla debe tener una licencia social. Y eso pasa por acercarse a las comunidades, a los municipios donde opera y tratar de, como se dice, llevar la fiesta en paz. Que la gente sienta que tu actividad le genera un beneficio y no va en contra de ellos. Y lo mismo para la empresa, porque la empresa finalmente creo que le va a ir bien si es que se lleva bien con la comunidad, pero a la vez genera utilidades, ¿no? Esto de mensaje obviamente va para todas las empresas, quizás un poco más énfasis en las empresas extractivas. Y finalmente, no son tiempos fáciles, son tiempos complicados por la cantidad de variables que hemos conversado en este webinar y que pueden afectar el correcto planeamiento. Mi recomendación es ser conservadores con sus proyecciones, porque cuando hay muchas variables, lo peor que podemos hacer es ser muy positivos. Vamos a crecer 10% de ingresos, ponle nomás. Y en gastos ahí los mantenemos, ¿no? Claro, al final el Excel aguanta todo, o el Power BI, pero la idea es hacer un planeamiento a conciencia. El último punto he puesto la motivación al personal, porque como les decía, en este contexto complicado, es importante tener motivado al personal, porque los resultados que hagan las empresas, finalmente quienes están detrás de las empresas son personas, son los empleados que van a luchar justamente para que los resultados sean mejor y ellos también crecer profesionalmente. Entonces, es una variable que es importante considerar. Y finalmente, para cumplir con los tiempos dentro del webinar, les dejo una frase que ya la deben haber escuchado en estos tiempos, ¿no? Warren Buffett, uno de los principales multimillonarios e inversionistas en el mundo, nos deja esa frase: solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. O sea, si es que ustedes hacen un planeamiento, llevado al planeamiento, y finalmente se dan estos riesgos que hemos conversado y los resultados no alcanzan lo que estamos proyectando para el 2023, ahí realmente vamos a poder ver si hicimos un buen planeamiento o si identificamos correctamente los riesgos y tomamos las medidas remediales para tratar de mitigar los riesgos.
Los riesgos no los podemos desaparecer, pero sí los podemos mitigar. Y con eso termino la charla. Muchísimas gracias. Y ahora sí quedo abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Buenas tardes. ¿Considera que estamos próximos a un rally en la bolsa? Es una pregunta muy similar a si me preguntaran cuánto esperas que cierre el tipo de cambio. El tema de la bolsa, al igual que el tipo de cambio y lo que pueda pasar en otras partes del mundo, hoy en día es sumamente incierto. Imposible decir si va a ser A o puede ser B. Mi percepción, por lo que veo, es que hay buenas oportunidades en la bolsa porque las acciones están muy castigadas. Pero si vemos el promedio en Perú, tenemos una bolsa que ha crecido 4%, ¿no? Y con la incertidumbre que hay en el país, siendo una bolsa chica y dependiendo del sector minero, podría ser complicado pensar que va a haber un rally. Si vamos a las acciones internacionales, como por ejemplo las acciones tecnológicas que han caído 32%, sí considero que podría haber una recuperación fuerte. Podría ser fuerte, me refiero a que supere 20%. 20% es un montón, considerando las rentabilidades que se puede conseguir en dólares, pero 20% no terminas de recuperar el 32% que ya viene cayendo, hablando puntualmente el Nasdaq, ¿no? 20% es más o menos que el Standard & Poor's recupere la pérdida de punto. Normalmente suelen haber rebotes. El rebote se va a dar, la pregunta es cuándo, ¿no? Y no hay una certeza porque todavía hay muchas variables que no se saben. No me animo a decir si hay un rally o no va a haber un rally, pero en el mundo de las probabilidades es más probable que haya un efecto rebote a que las acciones sigan cayendo porque ya están bastante castigadas. O sea, sí hay una oportunidad en el mercado, pero hay que ser sumamente cuidadoso. ¿Crees que la demanda interna caerá en estos meses que vienen en el país? No pienso que va a caer, pero no va a crecer al ritmo que esperamos. Eso es lo que yo pienso. No va a caer porque todavía la economía sigue funcionando. Si uno sale el día sábado a cenar, va a encontrarse con la mala noticia de que los restaurantes están llenos. Si se va al cine y no compraste a través de la app tu entrada, probablemente también lo vas a encontrar lleno. Si vas a las discotecas, también las vas a encontrar llenas. Si vas a los bares, también lo vas a ver con gente. Si te vas a comer tu pollito con papas, también. Y por último, este es el año 2022, que supuestamente es wow, que estamos en una crisis y todo, donde más conciertos han habido en la historia, ¿no? El Bad Bunny y todos estos reggaetoneros y cantantes que vienen, lo hacen pero full, y muchos de las entradas que son vendidas a través de reventa. O sea, hay terceros que se están beneficiando también de este negocio. Entonces, cuando tú ves una economía donde en diferentes actividades esto crece, es difícil pensar que la demanda se vaya a caer. Yo más bien diría que va a seguir creciendo, pero todavía a tasas bajas hasta que finalmente tengamos un poco más de certidumbre en lo que se viene. Ahora, producto de menor inversión, menor empleo o inflación. Sí, la inflación tarde o temprano va a terminar o ya viene afectando algo en la medida que los recibos de luz, de agua y los precios de los alimentos sigan subiendo. Eso tarde o temprano va a tener un grado de afectación de la demanda interna. Pero no pensaría todavía que lo va a llevar a un nivel de tasa negativa. Pensaría que es positivo, pero no en el nivel que debería estar. Y eso es en parte por efecto de la alta inflación. Si ya se ha invertido en bolsa nacional e internacionales, Estados Unidos, y ya se ha perdido por la caída, ¿recomienda vender a pérdida? Jamás. No le recomiendo vender a menos que tengan un familiar en UCI o en una situación de emergencia o realmente no tengan un pan que comprar. O sea, no queda otra. Ese es un momento en el cual hay que liquidar activos. Pero si todavía estás en una etapa en, oye, esto ya cayó mucho, es momento de vender. Así pierda, prefiero perder 30% a perder más. Yo no tomaría esa decisión. Las decisiones de inversión, sobre todo en bolsa, se toman a largo plazo, no a corto plazo. Y ahorita, ya con las caídas que hay,
no se espera que sigan cayendo mucho más. O sea, las bolsas no van a caer 30% más. O si no, se derrumba toda la economía, sobre todo americana, los fondos de pensiones, etcétera. Yo más bien pensaría que estamos en una incertidumbre donde ya cayó bastante, debería menguar la caída o estabilizarse y esperar un poco a que las medidas que se han tomado comiencen a hacer efectos y comience a levantar un poco la bolsa. Acuérdense que los inversionistas en bolsa toman decisiones adelantándose no 3 ni 6, sino 9 meses en promedio. O sea, lo que están habiendo ahorita en la bolsa de estabilidad es lo que apuntan los inversionistas que va a pasar dentro de 9 meses. Entonces, cuando comiencen a ver la luz al final del túnel, las acciones hoy van a comenzar a crecer, a pesar que ese crecimiento de la economía, no de las acciones, recién se va a dar en los próximos 9 meses. Todos quieren ganar la partida, como se dice. Dejar el dinero invertido a pérdida y esperar pacientemente recuperarse en un futuro lejano, yo pensaría que no es tan lejano. A veces es importante revisar la historia. Si uno revisa la historia desde 1900, si quiere ser curioso, y ver todas las caídas históricas que ha tenido la bolsa americana como un referente, siempre van a ver que han habido caídas fuertes y luego han venido los rebotes. Pero que hayan 4 o 5 años caídas consecutivas no se ha visto. Por una sencilla razón, porque se destruye la economía. Y los gobiernos al final tienen el dinero, salvo algunos, pero la gran mayoría, tienen el dinero para mantener las economías estables. Como muestra un botón, quizás ustedes digan, oye, pero esta economía es otro nivel. A raíz de los altos precios de los recibos de luz en Alemania y las restricciones que actualmente tienen por la falta de suministro de gas ruso, el gobierno alemán decidió generar subsidios por alrededor de 200.000 millones de euros. Francia ha reactivado sus plantas nucleares y también está en esa línea. O sea, no van a dejar caer la economía. Y si existiese algún banco, que hay algunos como el Credit Suisse o el Deutsche Bank en Alemania, uno suizo, uno alemán, que están pasando por momentos complicados, pues van a terminar rescatándolos. Y si pasa lo mismo con empresas del sector de energía, van a terminar rescatándolas. Les recomiendo una película que salió en el 2008, me parece, que habla sobre justamente la crisis del capital o la crisis financiera de Estados Unidos en el 2008. Too big to fail, demasiado grande para caer. Hoy los bancos y los gobiernos entendieron que cuando hay motores en la economía que te mueven todo, no los pueden dejar caer, así sea a costa de mayor deuda. Buenas tardes. ¿En qué horizonte de tiempo se recuperará el fondo 3 de las AFPs? Muchas gracias. Los fondos 3 son los que están más expuestos a las caídas de las bolsas y otros. Yo pensaría que son los primeros en recuperarse, pero mucho va a depender de la composición de activos que tenga invertida cada AFP en su fondo 1, fondo 2 o fondo 3. No sabría decir, yo pensaría que para el segundo semestre del próximo año podríamos ver algunas mejoras, pero nuevamente también va a depender de qué pasa en el mundo y qué va a pasar acá en el contexto de incertidumbre política que todavía tenemos. Buenas tardes. Sería fundamental que una empresa los ahorros los tenga en moneda de dólar. A ver, los soles reditúan más porque por un depósito en soles hoy te están pagando 7, 8 y hasta 9%. En dólares probablemente todavía estén en niveles bajos hasta que poco a poco suban en la medida que la Fed siga subiendo. Dependiendo de la estructura de costos, si tus costos están en moneda local, llámese en PEN o en soles, entonces tus ingresos deberías tratar de manejarlos en soles. Si los vas a tener en dólares y el dólar se cae, como pasó el primer semestre de este año, no te van a alcanzar los dólares que tienes para atender tus gastos. Entonces, mi sugerencia es, no especulen con monedas. Si sus gastos son en soles, sus ingresos en soles. O al revés, si sus ingresos están en dólares, que sus gastos sean en dólares, calcen monedas. No estén al descubierto porque eso se llama especulación y les pueden traer algunas gratas sorpresas, pero otras muy ingratas sorpresas. Una consulta, ¿cómo ve el escenario de los precios de los combustibles para el siguiente año? El tema de los combustibles no depende de Perú, depende de un tema internacional.
¿no? Más allá que el oleoducto norperuano pueda estar funcionando bien, la refinería de Talara probablemente la veamos en actividad a fines del próximo año, ojalá refinando petróleo, pero eso no quita que sigamos importando petróleo. Si el petróleo que importamos cae a $50, les aseguro que la inflación cae y los precios de los combustibles caen. Y si se mantiene alta, porque la OPEP restringe la oferta nuevamente, o porque Rusia decide comenzar a restringir la venta de petróleo, entonces vamos a estar con niveles de barriles de petróleo aproximadamente en el orden de los 100, $110. Actualmente el Brent, que es el indicador del barril de petróleo, está en $98, ¿no? Entonces, si las economías del mundo entran en recesión o bajan su nivel de actividad producto del alza de las tasas de interés para frenar la inflación, lo que debería esperarse es que los precios internacionales de combustible bajen un poco, a menos que, porque baja la demanda, a menos que comiencen nuevamente a haber presiones de oferta, o sea, restrinjan la oferta para mantener el precio en el orden de los $100. Y eso es algo que puede pasar. Considera que la emisión de bonos es una buena alternativa de financiamiento ante el contexto actual y problemas del mercado de valores. Gracias. Todo depende de cómo esté la estructura de deuda y capital de la compañía. Si hay un espacio para poder innovar o renovar deuda, reperfilar deuda, o sea, emitir bonos ya sea en el exterior o en el mercado local a efectos de reemplazar por la deuda local, con mejores condiciones financieras, con mayor holgura en términos de plazo, y eso va a darle mayor agilidad al capital de trabajo de la compañía. Sí puede ser un buen momento porque todavía hay dinero, hay mucho cash. Los bancos y los inversionistas están con apetito para comprar papeles, ¿no? Obviamente el problema es que esta emisión de bonos va a salir con tasas muy altas porque las tasas se están subiendo y para ser competitivo el bono probablemente tengas que ofrecer una tasa mayor al banco dependiendo del plazo del bono, pero es cuestión de que se pueda evaluar con el banco con el que se esté trabajando. ¿En qué sectores se recomienda invertir actualmente? Uy, buena pregunta. Yo diría que en energía. Esa es una. Y no porque trabaje en una empresa de energía. Es más, la empresa donde trabajo no cotiza en bolsa. Pero es una buena alternativa porque los precios de energía se van a mantener altos por los próximos años, ¿no? Acuérdense que Europa tiene que renovar toda la matriz energética y migrar a renovables, eólicas, solares, etcétera. Entonces, esa puede ser una alternativa. Las empresas del sector financiero que vienen creciendo también puede ser una alternativa para invertir. ¿Conoce si existen proyectos sostenibles en el Perú? Claro que sí. Los proyectos de renovación, de generación de energía a partir del aire, las eólicas o los proyectos fotovoltaicos que reciben la energía del sol y generan energía a partir de el agua, las hidroeléctricas, el aire, las eólicas y los paneles solares, ¿no? Entre otros, ¿no? Hace poco estuve en una presentación la semana pasada con una empresa Simba. Simba significa, no es el leoncito, sin basura, donde buscan las economías circulares para tratar de eliminar o utilizar los residuos como los plásticos que son tóxicos y procesarlos de tal forma que no contaminen el medio ambiente. Y es una tendencia muy fuerte a nivel mundial. En Chile se está eliminando las AFPs. ¿Recomendaría sacar los fondos de las AFPs para invertirlo en forma particular? Depende de la edad que tengas. Hay restricciones para sacar o no tus fondos. Si uno considera que es más eficiente manejando los fondos que una AFP y tiene la posibilidad de sacarlos, bueno, se puede invertir a largo plazo, ¿no? Pero de ahí, personalmente, que manejo un poco estos temas de finanzas, sí, me gustaría, si pudiera, obviamente, sacar mis fondos e invertirlos personalmente, siempre a largo plazo. Pero los expertos están en las AFPs. Ellos viven todo el día viendo temas de inversiones. Entonces, la regulación actual todavía mantiene la protección de los fondos de las AFPs. Hay un proceso largo si mañana más tarde se quieren cambiar las reglas en el Perú. En Chile se han propuesto cambios, pero lo que buscan esos cambios justamente es que las empresas aporten más a las AFPs, el empleador aporte más para que la pensión finalmente sea mayor del trabajador. Pero claro, tiene otros componentes que en otra oportunidad encantado de poder debatir. Buenas tardes. ¿Cómo se presenta el panorama para el Perú en las ventas online?
Bueno, bastante bien. ¿Por qué? Porque cada vez la gente está migrando del canal tradicional al canal online. Gracias. Buenas tardes.